Buenos días nuevamente para todos. Para los que acabaron de llegar, les pedí que por favor entraran a Moodle, al apartado de evaluación económica y alternativas, modelo financiero, descargar el modelo financiero que hay ahí, el Excel. A los que ya lo tienen abierto, ¿a quién le salió esta ventana que me salió a mí? Que dice, hay una o varias referencias circulares. A mí no me salió eso, profe. ¿No? ¿A quién sí? A mí me salió eso. ¿A quién? A Freddy, a mí. Bueno, Freddy, vas a hacer lo siguiente entonces. Primero le vas a dar a aceptar. Sí, señor. Después vas a ir a archivo, Sí. opciones, fórmulas Sí. Fórmulas. y va a habilitar el cálculo iterativo. Y le va a decir aceptar. Listo. Ahí ya quedaría trabajando el modelo como debe ser. Todos lo tienen que tener activado el cálculo iterativo. Ya abrieron su documento de plantillas. Las plantillas que habían alimentado para la segunda exposición. Si no quieren, si les da jartera abrir el micrófono, lo pueden ir votando acá abajo, si sí o si no. Por favor, todos abran el documento de plantillas de su modelo económico financiero, de su proyecto, lo que hicieron para la exposición. Y los demás, Daniel, Paula, Luis Joana, Juan David, Yesen, Héctor, Profe, si no me salen los controles. en la barra donde dice participantes, la parte de abajo están. Sí, sí, señor. Bueno, bien, se van a parar en su hoja modelo, en su libro modelo, se abren el archivo modelo y se van a parar en la hoja modelo. Le van a dar clic derecho. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Nos vamos a llevar el modelo hacia las plantillas. Si ustedes tienen bien
diligenciadas las plantillas, pues con hacer esto se ahorra ya un montón de trabajo. Ya no tienen sino que comenzar a sensibilizar el modelo y a revisar que todo esté bien cargado. Entonces, en el archivo modelo financiero que acaban de descargar, en la hoja modelo van a hacer clic derecho y le van a decir mover o copiar. La parte inferior dice crear una copia, la seleccionan. Y en la parte superior, donde dicen mover hojas seleccionadas al libro, eligen el archivo de la plantilla donde lo quieren copiar. Y después la ubicación de donde lo quieran, pero pues eso ya es irrelevante, ¿cierto? Pueden colocarlo ahí antes de la hoja de datos de entrada. ¿Todos vieron cómo es el tema o lo repito? Sí, profe. Bueno, le dan clic en aceptar y la hoja ya queda cargada en el documento plantillas que tienen acá, ¿cierto? O como se llamen las plantillas que ustedes hayan realizado. Ahora bien, si ustedes se paran en la celda C6, se van a dar cuenta que están llamando todavía al otro documento, ¿cierto? Ese valor entre corchetes significa que hay un link al documento anterior. Es decir, que el modelo todavía no está trabajando con las plantillas propiamente dicho que ustedes hicieron, sino con el Excel anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a seleccionar todo lo que está entre corchetes, incluidos los corchetes. Lo van a copiar, control C. Se van a ir acá donde dice buscar y reemplazar. Reemplazar. Pegan en los valores entre corchetes, incluidos los corchetes. Profe, disculpe, ¿puede repetir dónde? Buscar y... Entonces lo repito desde el principio. Se paran en la celda C6. Van a seleccionar todo lo que hay entre corchetes, incluidos los corchetes. Lo van a copiar, control C. Después se van acá donde dice buscar y seleccionar. En el menú inicio, donde está la lupa, buscar y seleccionar. Y hacen clic donde dice reemplazar. Donde dice buscar, pegan lo que acaban de copiar. Que los permisos del libro están restringidos. No, ese libro no debería tener permisos restringidos. Al mover o copiar. ¿Será que ustedes le pusieron algo a las plantillas, Juan David? No, y es que estoy haciendo con la que está recién descargada de ahí. Y lo mismo, mover o copiar, la pongo en el de la plantilla nosotros, aceptar, y sale eso. Los permisos a este libro están restringidos. ¿La copió o no la copió? O sea, dándole mover o copiar,
Por O eso, sea, por más que te sale eso, ¿la copió o no la copió? No la dejó copiar. no. Bueno, voy a terminar acá y ya te ayudo. Denle por favor reemplazar todos. Les va a salir 2.472 reemplazos. Denle clic en aceptar y en cerrar. A ver, Juan David, voy a intentar ayudarte. Dale clic No, derecho. el problema era con la otra plantilla que me salía todavía, sí, que no me dejaba habilitar las verificaciones. Ya. Ok, no había habilitado. Las ediciones en la otra, Sí, no en sí, la de acá, en la otra. por eso en la hoja plantillas, en la de plantillas. Vale, ¿ya pudieron reemplazar? ¿O alguien todavía no está en ese proceso? Profesor, ¿Sí? le voy a reemplazar, pero me mandes como para abrir. Dice actualizar valores de datos de entrada. Me abres como una nueva pestaña. ¿Algo estás haciendo mal? Sí, Repítelo. sí, voy a repetir el proceso. Se para la celda C6. Bueno, ya no me funciona porque ya la reemplacé, ¿no? C6, buscar reemplazar. Sí. Reemplazar. Me volví. Se para la celda C6. Copia lo que está entre corchetes. Sí, Control P. Se sale de la celda. Vas a la lupa. Reemplazar. Pegas donde dice buscar lo que acabas de copiar y le das reemplazar todos. me sigue saliendo lo mismo. ¿Qué te sale? Dice actualizar valores, datos de entrada. ¿Cuándo? Cuando le das reemplazar todos. Sí, buscar y reemplazar. Reemplazar todo, sí. Pero sí salían los valores entre corchetes. Sí, ¿Y te sale alguna opción de aceptar o demás? dice como si tuviera que abrir algún archivo. Eso sí no me había pasado antes. Pero en la hoja, en la celda C6, había un valor entre corchetes. Sí, había un valor entre corchetes. No sé qué será eso. ¿A alguien más le pasó lo mismo? Pues, profe, lo que pasa es que nosotros habíamos modificado para la entrega anterior el archivo, o sea, habíamos corrido la ubicación de los puntos, entonces no creo que nos vaya a coincidir, nos va a tocar transcribir todo Sí. al otro. Si alguien hizo cambios de formato en la plantilla, las plantillas para la segunda entrega, lo mejor es que sobre el modelo que acaban de descargar, copien, o sea, modifiquen nuevamente toda la información en donde están las celdas con letra de color azul y fondo amarillo o fondo amarillo. A veces solo está la letra de color azul.
¿Ya logró solucionar el reemplazo o no? ¿Quién tiene Eh, Joan? no, pues ahorita, si quieres, sigamos y ahorita yo más tarde reviso. A ver. ¿Y los demás compañeros de tu grupo, quiénes son? Pues, Ricardo es el que está hablando ahorita. Ujú. ¿También tienen el mismo inconveniente? No sé, no sé qué le pasa. Yo ya le pregunto. Sí, pero son 4 en el grupo, ¿no? Sí. ¿Quién más está? Eh, pero creo que no está conectado. Y Julián, creo que tampoco está conectado. Va. Bueno, es importante que revisen eso. Por favor, desplácense hacia abajo. Revisen si tienen algún error. ¿A alguien le salen errores? Eh, sí, profe, pero no sé, me dejaría ver un segundo la hoja de datos de entrada. Es que no sé si yo modifiqué esa parte porque me dice que está, no, sí está igual. Me dice que con B3 está enlazada la casilla de abajo de C6 y todo me aparece en modelo. El que dice unidades horarias me aparece hashtag valor, por lo que pues está multiplicado por una casilla tipo texto, pero esa misma casilla tipo texto es la misma B13 que tiene ahí, profe. No sé qué hice mal. ¿Dónde tienes el error? Modelo. Ahí, pues, un momento, por favor. Ahí en la que dice unidades horarias, en C7, me aparece numeral error. Y lo mismo, pues, para Acá, las... Sí, señor. en diarias, unidades diarias. Sí. En diarias, Confirmo, perdón. es que, disculpa ahí como por la interrupción, es que está multiplicando por la celda B13 y B13, creo que para nosotros, porque pues a mí me sale un mismo error, es el horario en el que se trabaja y debería estar multiplicando a la celda B12, que es donde está el día, la cantidad de días que se trabaja. A nosotros no nos sale como, a nosotros datos de entrada está pegado arriba, no tiene como el espacio de esa celda 7 que tienen ahí. Le quitaron esta fila a la plantilla. No, esa fila no, sino que la celda 7 como que no venía. O sea, la fila, o sea, el espacio entre impuesto a la renta y cuántos días trabaja sigue ahí. El que no está es el de arriba. Pero todos tenían la misma plantilla. O sea, en algún momento ustedes la modificaron. Sí, tal vez no me gustó el espacio. ¿No la modificaron? Jessen. Profe, buenos días. Yo soy de otro grupo y pues a mí también me parece igual. O sea, ¿qué celda no le aparece? La fila 7, profe. Ese espacio ahí entre los datos de los Esta integrantes. fila. Eso no estaba en la plantilla. Miremosla, a ver. En proyecto en grupo para la segunda entrega. Están las plantillas, ¿cierto?
Fíjense que sí tiene el espacio. Las plantillas que está cargada en Moodle. Luego, seguramente por un error involuntario, borraron la fila y eso ya les cambia todo. Sí, profe, el espacio que usted tiene en el 12, yo lo tengo en el 11. A ver, voy a mirar el curso de ustedes si está igual. Tú lo tienes en el 11 por lo mismo, porque le borraron la celda 7. Pero ahí no hay discusión. Lo acabo de bajar del muro. Son las plantillas que ustedes tenían en el muro. Algo le hicieron. Solución. Les toca cargar todo en el modelo que acaban de descargar. Nuevamente. Intenten insertar una fila en la 7. Profe, A ver si corrige el error. Profe, que para repetirlo, sí, una sí, lo que pregunta, ¿podemos descargar la plantilla y volver a hacer la plantilla? No tiene sentido porque ya tienes el modelo. Simplemente carga sobre el modelo Ah, bueno. de las lo que plantillas. yo hice, profe, que pena interrumpir, lo que yo hice fue borrar la hoja de modelo del que ya habíamos pasado a nuestro archivo, Volver a insertar añadir la fila. en datos de entrada, añadirle una celda y ya, o sea, me paré sobre 7, añadir y ya hice, y volví a copiar de nuevo el modelo y ya funciona. Sí, es una opción. O sea, en la hoja que ustedes tengan de plantillas, vuelven, borran el modelo, corrigen lo que aparentemente hicieron, que era eliminar esta fila, pues vuelven y le insertan y vuelven y copian el modelo para que llame a las celdas que son. Pero es que el tema es que si hicieron eso, probablemente modificaron alguna otra cosa en las plantillas y también les da error. O sea, avancemos. ¿Quién más tiene errores? O sea, una vez corregido eso, ¿se presenta algún otro error? Sí, yo creo que es porque se borró lo del quinto integrante para los que tenemos 4, porque pues me estoy dando cuenta que puede que haya sido eso. Ya simplemente pues se quitó el coso de modelo, se cortó y se copió en una fila más abajo y cuando se volvió a pegar ya está bien. Ok, pero mi pregunta, ¿a alguien más se le presenta algún error cuando se desplazan en el modelo? Por favor, todos verifiquen que el modelo está iterando. Es decir, vayan a archivo, opciones, fórmulas y revisen que la casilla de habilitar cálculo iterativo está chuleada. Profesor, qué pena, después de que uno le da a reemplazar todo, se supone que en cada celda le tienen que salir los valores de la hoja Excel que está trabajando, ¿cierto? Sí, se supone que no debería haber nada entre corchetes llamando ahí a otro archivo, sino que ya todo debería estar llamando. Ya se me corrigió el error, ya se me corrigió el error que ahorita me había salido.
Entonces verifiquen que está iterando. Archivo, opciones, fórmulas y que esté habilitado el cálculo iterativo. Ahora bien, recordemos algunos aspectos de la clase pasada. ¿Cómo está creado el flujo de caja en ese modelo financiero? Pues por el método indirecto, en donde decíamos que de manera hipotética primero hacíamos un estado de resultados y un balance, y es a partir de ese estado de resultados y balance que podemos llegar al flujo de caja. Pues si ustedes se fijan en el modelo, lo primero que estamos haciendo es un estado de resultados. Toda esta primera parte hasta la celda, hasta la fila 55 es el estado de resultados. Después vamos a proyectar un balance que comienza desde la celda, desde la fila 57 hasta la fila, hasta la fila 163. Y a partir de eso comenzamos a hacer el flujo de caja. Buenos días, Angie. ¿Cómo hacemos nuestra cuenta de resultados? Muy rápidamente. Primero, el número de productos que ustedes venden al año, fíjense que ya lo definieron en su hoja plantilla, ¿cierto? Ustedes por acá encuentran a la derecha que en el año van a vender 36.400 empanadas, en este caso, que es lo que yo tenía acá. Allá, cada uno de ustedes en sus proyectos, el número que tengan de ventas. Con esas número de productos multiplicado por el valor promedio de los productos, que en mi caso son 2.129 y que también está en la hoja de ventas y costos, acá nos dice valor promedio de los productos, pues me va a dar el total de ventas, que en este caso serían 77.480.000. Lo tengo acá. Cuando le descuento mi costo de las ventas, me queda mi margen bruto, 77.102.000. Y este 377.000 también sale de la hoja ventas, que es lo que tengo acá. Que obviamente me faltaría en este caso complementarlo, ¿cierto? Ya este indicador de margen bruto es un indicador importante. Dependiendo del tipo de negocios, ustedes ya pueden ir averiguando cuál es el margen
ir verificando si las proyecciones que ustedes tienen, si la planeación que ustedes están haciendo se va ajustando o no a ese tipo de negocios. De forma implícita, también lo habíamos visto en la clase pasada con los estados financieros de los negocios que revisaron, ¿cierto? Porque en la cuenta de resultados de algún negocio yo puedo revisar de qué orden es este margen y chequear si lo que yo estoy haciendo va por el mismo camino o no, o si lo puedo mejorar incluso. A todo esto les descuento después todos los demás gastos asociados, como son el personal, la nómina, estos 31 millones de pesos que encuentro en la hoja de recursos humanos, ¿cierto? Por acá muy a la derecha, en la parte inicial del mi organigrama inicial. Les cuento otros gastos de explotación, como están los gastos fijos, que salen de mi hoja de gastos fijos, 10.260.000, y los impuestos que no constituyen impuestos sobre la renta. Son esos otros pagos periódicos que me toca hacer, ¿cierto? Que lo tengo por acá, donde dice impuestos. Perdón. 762.000. Y si le resto al margen bruto estos gastos, me va a quedar mi EBITDA, que son mis ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. A esto le descuento mis depreciaciones y voy a llegar al EBIT. Pero recordemos cómo es que se hacen estas depreciaciones. Entonces, en la hoja de inversiones, ustedes hicieron un listado de todo lo que van a comprar para poner a punto y para poder abrir su negocio. ¿Cuánto les valía? ¿En qué cantidad? E hicieron una clasificación. Y de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas, decíamos que esos bienes, esos activos, se deprecian y que de acuerdo a la ley hay algunos que ya tienen un ciclo de vida máximo estipulado. Computadores y vehículos 5 años, maquinaria y equipos 10 años, edificaciones y construcciones 20 años, y terrenos que no sean para temas agroindustriales o agropecuarios no se deprecian, pero si son terrenos para proyectos de inversión agro, pues se deprecian en función de cuánto dure el terreno en perder sus propiedades para el cultivo o para lo que sea que se vaya a hacer allá. Eso lo alimento aquí en la columna K, dependiendo del tipo de inversión que yo esté haciendo, si es inmaterial o material. Entonces, para recordarles lo que está en la diapositiva, acá hay unas notas, ¿cierto? Dicen máximo 20 años. Por acá dice puede ser 0 dependiendo del uso. Máximo 5 años. Por acá dice máximo 10 años.
y el tiempo que se requiera para renovar estos materiales en años. Fíjense que para el ejemplo, que es un emprendimiento de empanadas, fíjense que coloco como otros materiales las cosas más pequeñas, ¿cierto? Que yo creo que hay que estar renovando frecuentemente. De pronto este mesón lo podría dejar como materiales y equipos, maquinarias y equipos, y este otro tipo de materiales como las ollas, como el menaje, ¿cierto? Como los utensilios. Lo puedo dejar con una renovación pues más frecuente, ¿cierto? La voy a cambiar cada 1, cada 2 años. Después a esto, a mi bit, que ya estamos en esta parte de la presentación. Fíjense que para llegar a mi flujo de caja tengo que sumarle las depreciaciones y amortizaciones, restar mi capital de trabajo, restar mis inversiones de capital, y me va a quedar mi flujo de caja operativo. A esto le resto los impuestos de renta y demás, y el servicio de deuda, los intereses y delta de deuda, y me queda mi flujo de caja libre. Pero lo más complejo es encontrar en cuánto dinero me tengo que endeudar. Y es donde la hoja de cálculo, bueno, volviendo, antes de adelantarme, estábamos en amortización. Fíjense que, por ejemplo, si yo cojo en mis inversiones estos utensilios y estas ollas, que son para mí materiales que debo depreciar más rápidamente cada 2 años, y que voy a hacer una inversión de 350.000 en el primer año. Si me voy a mi balance, en mi modelo, que es donde coloco todos mis activos, voy a encontrar en la parte material, esos otros materiales que están acá, que en el primer año compro 350.000 y que voy a depreciar en 2 años. Es decir, el primer año deprecio 175.000 y 175.000 en el siguiente año. Fíjense que al final estas amortizaciones que están en el estado, en la cuenta de resultados, o en el estado de pérdidas y ganancias, está llamando a todas esas amortizaciones, ¿cierto? Incluidos los 175.000. Y fíjense que estos otros materiales, como los estoy depreciando en 2 años, cada 2 años vuelven a aparecer.
¿Sí lo ven? ¿Sí me van siguiendo o no? ¿Sí? Entonces, después de que tengo mi EBIT, necesitamos calcular cuánto me tengo que endeudar para llegar a mi EBT, que eso es lo más complejo de la hoja, ¿no? Que se hace en el apartado del 164 hacia abajo, con el cálculo de las necesidades operativas de financiación. Cuando comenzamos a crear nuestro balance, tenemos nuestros activos, que es todas las inversiones que ya hemos decidido y cómo las vamos a depreciar. Están nuestros activos inmateriales, como son las franquicias, marcas y patentes, estudios y diseño, licencias informáticas, publicidad y mercadeo, etc. Y nuestros activos materiales, como las edificaciones y construcciones, terrenos, vehículos, etc. Pero también tenemos que calcular nuestro activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Es lo que necesito de capital de trabajo, lo que necesito tener disponible para hacer empanadas. En este caso, seguramente necesitaré huevos, harina, leche, carne, todos los insumos que yo necesito para hacer las empanadas. Si le pido a mis clientes, también hay que generar una partida para eso. Si le presto a mis empleados dinero, también estaría ahí. Entonces, fíjense que las existencias están asociadas con la fila 155 y la fila 155 lo que me está diciendo es cuántos días de existencias de insumos debo tener en mi negocio.
Y esto lo estamos multiplicando por el número de ventas que tengo al año, ¿cierto? Por el costo de las ventas. Si yo al año gasto 17 millones de pesos en costos de ventas, es decir, en todo lo que produzco al año, me vale 17 millones de pesos, pues yo debería hacer previsiones anuales de existencias para X días. Dependiendo del tipo de negocio, se tienen existencias mayores o menores, ¿cierto? No es lo mismo un negocio de manufactura, por ejemplo, un negocio que venda ropa, que seguramente puede tener más tiempo de existencias de telas, etcétera, a un negocio de alimentación, en donde por mucho, y si quiero vender productos muy frescos, pues voy a hacer mercado cada máximo 5 días, ¿cierto? En este caso, mi caso particular, de las empanadas, estoy diciéndole 5 días. Para el cálculo del flujo de caja libre, entonces, tal y como tenemos en la diapositiva, partimos del EBIT, que ya lo habíamos calculado allá arriba. A este EBIT le sumamos depreciaciones, le quitamos todo el tema del circulante o el capital de trabajo y todo el tema del CAPEX. ¿Qué es lo que finalmente estamos haciendo acá? Esta parte de impuestos, pues depende del impuesto de la renta que tenga planeado, ¿cierto? Fíjense que el tema va por este lado, por el lado izquierdo, como lo tenemos calculado. Tengo mi EBIT, sumo mis depreciaciones, resto mi inversión de capital, resto mi capital de trabajo. Es decir, tengo mi EBIT, sumo mis amortizaciones, resto mi inversión, resto mi fondo de maniobra, este 1.740.000, que es la celda 175, que es la suma de las existencias clientes personal, más lo que me están fiando mis proveedores y demás. Y previamente ya había descontado mis impuestos, ¿cierto? Que es la opción que tengo acá, descontando el impuesto hipotético. Me preocupa que a ninguno le haya salido un error. Nadie tiene un solo error en el modelo financiero. Hugo, ¿no tienes errores? Profe, a mí me dio error el TIR, pero porque tengo valores negativos. Nosotros, si tenemos negativo, ¿debemos aumentar las ventas o aumentar el valor de los objetos? ¿O qué debemos hacer, profe? A partir, pues esta clase era como para poner a punto el modelo
pero en la próxima clase es que vamos a ver cómo debe ser el cargue y el ajuste del proyecto como tal. Ah, listo, pero el profe, gracias. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que hoy dejen trabajando el modelo, que lo vayan entendiendo más o menos cómo es que está formulado y teóricamente también cómo es que está formulado, con lo que ya vimos en clase. Pero me preocupa que no haya, o sea, o falta cargar las plantillas, o todos se acercaron, que se acercaron a las mismas respuestas que ya estaban planteadas en la plantilla, en el modelo inicial, en el ejemplo, de manera que no se generó en el bucle que hay que hacer un error. Por favor, revisen todos las filas 47 a 50. Nadie tiene errores en estas filas. Profe, yo tengo error en la 38. Me aparece no. Acá. Sí, señor. ¿Te aparece qué? No, número, algo así. Y en la 35 no tienes error. No, señor, pero aparecen valores negativos. Ok. O sea, te aparece algo como esto. Sí, sí, señor. No, eso no es propiamente un error. Tiene que ver con los valores que te están dando ahí. Pero obviamente habría que corregir algo, ¿no? O sea, ese negocio que arranque bien, pero en el año quinto ya tenga un EBITDA negativo. Algo no estamos haciendo del todo bien. Pero eso lo revisamos en la próxima clase. Ah, bueno, profe. ¿Quién más? ¿Nadie más? Me sale igual que la compañera, profe, el numeral num. A mí igual, por los negativos. A ver, ¿cómo es que está llamando esa celda? Dice K35 sobre C35. Elevado a la 1 sobre K1 menos C1. Es raro que en algunos sí lo calcule, ¿no? En el mío salen exactamente las mismas casillas, son las que salen con el error del no, o pues con el num y las negativas. Sobre.
¿Qué nos dice el error? Cua- Excel muestra este error cuando una fórmula o función contiene valores numéricos que no son válidos. Esto puede suceder cuando escribe un valor numérico usando un tipo de dato o un formato de número no admitido en la sección del argumento de la fórmula. Por ejemplo, no puede introducir un valor como signo pesos 1000 en formato de moneda cuando los signos de dólar se usan como indicadores de referencia absoluta y comas como separadores de argumentos en las fórmulas. Para evitar este error, escriba los valores como números sin formato. ¿Será que aquí hay formato? ¿En qué celdas les está saliendo el error? A todos. A mí me salen las mismas, empiezan ahí, en las mismas que tienen. En la I38, en la K38. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor, en esas mismas casillas. Ya la arreglé. ¿Sí vieron lo que hice o no? No. Párense en la fila 1, seleccionen por favor del 0 al 10, le dan clic derecho, formato de celdas y la convierten en número y le dan a aceptar. Ya con eso queda arreglada. Pues selecciono de la 0 a la 10, le doy en donde, qué pena. A ver, lo vuelvo a hacer. Seleccionan en la fila 1, de la 0 a la 10, le dan clic derecho, formato de celdas, y la vuelven, estaba en general, algunas estaban en general, las convertí todas en formato de número, y le voy a aceptar. Seguro alguna de esos números estaban como texto. A mí me sigue igual. ¿A alguien le corrigió el tema o no? Entonces selecciona en la fila 15, de la C15 a la M15, le das clic derecho, formato de celdas, y revisa que esté en moneda y en Colombia. Y le das clic a aceptar. A ver si eso arregla el tema. Nada, sigue igual. Ese no es un error grave. Eso no es un error propiamente. Es un tema que no está calculando porque alguna de las celdas no tiene el formato de números.
Donde esperaba que le saliera un error a alguien es en la fila 50. A nadie le salió error en la fila 50. Pues a nosotros, aparte de ser negativos, ¿no? No, eso no es un error. Error es si salía dividido por 0 o error o algo así. Bueno, hablemos de otro aspecto. Nos falta un parcial. Ese parcial va a ser la próxima semana. Pero nos falta es definir la fecha del parcial. Ahora que termine la clase, creo que les voy a configurar la encuesta. Entonces, por favor, si ustedes revisan Moodle, si se van al apartado de exámenes, donde dice examen acumulativo, acá donde dice encuesta, va a quedar para que ustedes seleccionen la fecha, y donde dice otros recursos, les cargué un taller que no tiene nota, que es para que ustedes puedan estudiar, revisar algunos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Siendo así, el miércoles volvemos a hablar del modelo financiero. Por favor, también acá en Moodle tienen cargada una presentación donde dice indicadores de evaluación económica de alternativas, modelo económico. Tienen una presentación del modelo. Por favor, descárguenla, revísenla, revisen sus plantillas, comiencen a cacharrear el modelo. Yo la tenía, es que y en la próxima clase pues revisamos a ver qué será. ¿De acuerdo? Por favor, revisen que o sea, ya debe estar bien alimentado para la próxima clase todo el modelo, afinado
en cuanto a ventas, a cuanto a recursos humanos, constitución y todo lo demás que vimos en la clase pasada, para sencillamente comenzar a hacer sensibilidades sobre el mismo y ponerlo a punto para la entrega final, para lo que ustedes van a sustentar. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Mire, Hasta luego, profe. antes de finalizar, esto que les estoy diciendo es muy importante porque es una clase en donde básicamente ustedes van a dejar terminado su proyecto, ¿sí? Y pueden revisar si es viable, si no es viable, todo lo demás. Si ustedes hacen el trabajo de manera juiciosa, se ahorran angustias para finalizar, porque si se les presenta algún error en el modelo, pues lo vamos a corregir en clase. Después de la próxima clase, si se les presenta un error, no les contesto por el WhatsApp ni voy a hacer horas de consulta ni nada relacionado con el tema. ¿Ok? Ok, profe. Por favor, carguen sus plantillas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.